Hola, mi nombre es Mauricio Durán y me encantaría acompañarte. Acompañarte es una comunidad que tenemos en Facebook y vía correo electrónico en donde durante 12 años hemos abordado temas de desarrollo humano. Recientemente hemos ampliado las temáticas y trataremos de ir tocando temas que nos han solicitado y resuenan con la comunidad. Temas como cómo afrontar las pérdidas de un ser querido, cómo afrontar los cambios y las pérdidas en general, emociones, sentimientos, necesidades, escucha, empatía, diálogo, meditación, psicoterapia y mediación entre personas o en pareja. También queremos promover otras herramientas para el acompañamiento de las personas, los centros educativos y las empresas. Seguro estoy de que pueden acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Temas como educación social, intervenciones socioeducativas, animación teatral, animación sociocultural y el arte en general como herramienta para sentir, imaginar, pensar y ponerte en contacto con tus emociones. Si te da curiosidad, entra a acompanarte.com. Acompañarte con doble C. Dale un vistazo y si te gusta lo que encuentras, síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Acompañarte con doble C. Seguramente habrás escuchado frases como, mira, no te preocupes, todo va a estar bien. O, mira, menos mal que... O frases como, mira, piensa en lo positivo, ya no llores tanto porque te va a hacer daño. ¿Sigues con eso? Mira, de verdad, ya dale la vuelta a la página. Observa todo lo maravilloso que tienes a tu alrededor. ¿Te suena alguna de estas frases? En este primer podcast te hablaré de los duelos. Bueno, pues normalmente la palabra duelo se relaciona con la muerte, con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, me es importante poner sobre la mesa que vivimos rodeadas como personas de duelos constantes. Tenemos ciclos, la vida está llena de ciclos, de subidas, de bajadas. Tenemos los ciclos de la luna, tenemos los ciclos de las mareas altas, las mareas bajas. Los ciclos están presentes en toda la naturaleza. La aspiración de vivir felices de manera permanente puede llegar a ser muy cansada si la tratamos de estar llevando a la práctica de manera constante. No quiere decir que no aspiremos a la felicidad, pero, por ejemplo, en la educación social se habla de acompañar a las personas para mejorar su calidad de vida o actualizarla. Ese es un término importante. Esta actualización implica que no toda la gente tenemos la calidad de vida comprada o única. Estamos en constante cambio, en constante crecimiento y obviamente tenemos nuestras respectivas caídas, nuestros tropezones. Em, Hace no mucho conocí el trabajo de Gerardo Aridgis y él dice que la felicidad es un gerundio, es decir, em, es una cosa que no es permanente. En nuestro día a día tenemos momentos de felicidad y de plenitud, pero también hay momentos de tristeza, de enojo, de ira. Hoy, aquí y ahora, ando feliz. Ese es el gerundio, ¿no? Hoy, aquí y ahora, ando triste y preocupado. Ninguno de estos sentimientos es permanente. Todos van cambiando. Viene bien que cambien, pues, porque es la posibilidad que tenemos de ser personas, de estar vivas, de manifestar que estamos vivas como personas. Por eso la felicidad es un gerundio, así como otros sentimientos. ¿Cómo podemos vivir una felicidad permanente si en realidad somos personas con cambios? Hace muchos años leí de Anthony de Melo, un jesuita que, por cierto fue excomulgado o vetado de la Iglesia Católica por sus pensamientos demasiado progresistas y divergentes con la Iglesia Católica. Hablaba de la espiritualidad y decía que em, la espiritualidad la definía como el estar bien independientemente de lo que pasara en el entorno. Mucho tiempo yo mismo me compré esa idea y muchos años he dado clases de meditación. Hoy en día sigo practicándola. Sin embargo, eh,
no creo que esa sea la esencia hoy en día de la espiritualidad, o si es la esencia, no todas las personas lo podemos alcanzar, es una realidad, a menos que seas un, un ermitaño que vive en la montaña, una persona ermitaña que vive en la montaña y puedes estar meditando a diario, todas las mañanas, sin tener relación con las personas, sin tener contacto interpersonal. Entonces, es probable que alcancemos esa definición de felicidad plena. La definición de duelo tiene que ver con el dolor y con la aflicción que experimentamos como personas ante una pérdida. Las pérdidas siempre van a ser del tamaño que la persona les asigna y no puede ser del tamaño que uno le quiere asignar a otra persona. Es decir, si una persona dice, en realidad estoy pasando por un momento sumamente doloroso, hay que validar ese proceso de la persona. No solamente se da en las pérdidas de seres queridos, de personas queridas, quienes nos importan, em, quienes estamos viviendo un proceso de duelo, también lo podemos vivir no solo con las personas que nos importan, sino con otras personas o con hechos que vivimos en nuestra vida cotidiana. Los duelos pueden ser experimentados a diferentes niveles, desde muy leves, muy, digamos, apenas imperceptibles, una tristeza pasajera, o realmente profundos que duran años. Pueden estar relacionados no solo, como lo decía, con la pérdida de personas, sino con un divorcio, con la pérdida de un trabajo, con expectativas que no hemos cumplido. Yo tenía la expectativa de alcanzar una meta y no la alcancé y puedo entrar en procesos de duelo. Los duelos tienen que ver también con hechos, con las acciones de las cuales somos impactadas como personas. Y todos esos duelos son totalmente válidos. El problema es que hoy en día vivimos rodeadas de una perspectiva que ha influido fuertemente en nuestros contextos socioculturales. La psicología positiva. Esta psicología positiva fue por primera vez definida por Seligman en una conferencia que dio en Estados Unidos, Seligman en 1999, y lo definía como el estudio científico de las experiencias positivas, de tal forma que él afirmaba que las instituciones ayudaban a facilitar el desarrollo y los programas para mejorar la calidad de vida de las personas, y además también afirmaba que, o afirma hoy en día, que mientras previene o reduce la incidencia en entornos psicopatológicos, ayuda a estar mejor. Y también es definida como el estudio científico, la psicología positiva, como el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas que permiten afrontar las diferentes dificultades y se extraen a partir de un potencial humano, de las motivaciones que tiene y de las capacidades que tiene el ser humano. Sin embargo, vaya, sin ir más lejos, por ejemplo, hay una psicóloga, antes de ir al sin embargo, hay una psicóloga, Lucy Hone, que escribió un libro en 2017 denominado Duelo Resiliente. Esta psicóloga forma parte de esta corriente de la psicología positiva y en un fragmento de su texto, por ejemplo, comparte la experiencia que tuvo al perder a su hija de 12 años en un accidente automovilístico, una experiencia que probablemente debe ser muy dolorosa. Em, la autora habla de que como persona ella tenía que ser realista, pero también tenía que enfocarse en lo bueno que había en la vida. Y una de las frases que esta autora promueve como psicóloga positiva es: no pierdas lo que tienes a causa de lo que ya está perdido. Vaya, es muy fácil proponer
o tratar de hacer propuestas como superponer pensamientos positivos por encima de emociones displacenteras. Sin embargo, em, por ejemplo, yo mismo he sido parte de estas visiones mucho tiempo de mi vida, porque estamos influidos también por un contexto de manera muy fuerte. Y aún hoy en día a veces me llegan a secuestrar esas ideas, esas pautas antiguas, en donde hablo a las personas a veces, ya procuro ser más consciente de mis perspectivas y les digo, oye, no pasa nada, mira, puede ser muy doloroso, puede ser profundamente doloroso el no validar lo que una persona está sintiendo o experimentando. Cuando eso me llega a pasar, hago un alto en el camino, me observo, me percato de que puedo estar impactando con mis palabras a esa persona cuando no valido lo que está sintiendo. A veces me llega a suceder que ya es demasiado tarde y ya impacté a veces a una persona tan cercana como mi esposa o a mi hijo mayor, invalidando lo que sienten. El tratar de ser siempre una persona tan positiva no necesariamente es de utilidad para quien está viviendo un proceso de duelo. Existen herramientas, eso es verdad. Yo mismo trabajo y conozco y he enseñado herramientas para ayudar a diluir estas emociones o sentimientos displacenteros desde la meditación, por ejemplo. El problema es que si no vamos al origen y al fondo de la situación, es difícil comenzar un proceso de sanación. Más temprano que tarde el dolor va a buscar la manera de manifestarse y a veces terminamos somatizando. Hay dolores, había un artículo, eh, ahora no recuerdo, no tengo en la mente el autor, en cuanto lo tenga se los paso, pero un autor que hablaba sobre un estudio de casos en donde acompañaba desde la psicoterapia Gestalt a un niño, a un pequeño que había perdido a su padrastro, con quien tenía una gran conexión, y el padrastro había muerto. Em, Parte del proceso de acompañamiento, se percató de que el niño estaba volviendo, si mal no recuerdo, ya tenía una edad como de 10 años, ahora no lo tengo tan presente, pero me vino a la mente, y estaba volviendo a orinarse en la cama. Entonces, em, en el proceso de acompañamiento al pequeño, el psicoterapeuta le habló justamente de una forma de somatizar cuando el duelo no se ha vivido y no se ha puesto uno en contacto con las emociones, con lo que está viviendo, y le hacía una metáfora relacionada con el hecho de que si no lloramos como niños, nuestro cuerpo busca la forma de que salga ese llanto, y a veces se manifiesta a través de volvernos a orinar en la cama cuando somos niños. Entonces hay muchas formas de somatizar. Hoy en día pienso que es importante pasar primero por procesos de concientización personal, de abrir ese baúl en donde vamos acumulando un montón de cosas, de experiencias que parecen como, a veces es una metáfora que utilizo, como si tuviéramos ahí carne guardada en un baúl. Obviamente con los años esa carne se pudre, no está en un refrigerador. Y entonces cuando lo abrimos es un espanto oler y ver eso que está ahí. Pero eh, es un proceso de sanación el poder contactar, ponernos en vínculo con visibilizar lo que nos duele. A veces son experiencias, a veces son pérdidas, no solo de seres queridos. Hoy en día está muy en boga justo por el COVID, lo que pasamos en 2 años de pandemia. Y entonces es necesario ventilar esas emociones, mostrarlas a la luz. Teniendo conciencia de ello, luego podemos recurrir de nueva cuenta a herramientas como la meditación. El problema que tenemos son muchas veces las etiquetas para navegar sobre el duelo. Por ejemplo, Helio, Helio Villalobos y colaboradoras
escribieron un artículo en 2020 en donde proponen abordar el duelo ante el COVID desde la psicología positiva. Y entonces hablan justamente de retomar sentimientos positivos sin dejar de lado los problemas, em, haciendo referencia a Seligman, al creador de la psicología positiva. El inconveniente de empezar a utilizar etiquetas como positivo o negativo es que damos cabida al, más bien, no damos cabida al dolor ni a la manifestación que tenemos de ese dolor. Porque claro, ¿en qué cabeza cabe permitirnos abrirnos a sentimientos negativos con esa etiqueta? ¿Por qué vamos a experimentar algo que nos va a doler? ¿No es verdad? Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense que habla sobre las capacidades, no me voy a meter mucho en ese tema, pero habla de experimentar el dolor no beneficioso, lo cual quiere decir, em, cuando nos ponemos en contacto con el dolor beneficioso, sería cuando necesito que me saquen sangre porque me van a hacer estudios de laboratorio para ver si está bien mi salud. Una forma de ponernos en contacto con el dolor beneficioso sería justamente entrar en contacto con nuestras emociones y nuestros duelos. ¿Qué hacemos entonces? Pues bueno, como contraparte a estas etiquetas de sentimientos negativos y sentimientos positivos, tenemos la visión de Marshall Rosenberg, quien nos habla de que no es posible ni deseable etiquetar a los sentimientos como positivos o negativos. Los sentimientos simplemente son mensajeros, son una señal. Muchas veces, si son de esa etiqueta, si traemos en la cabeza esa etiqueta de negativo, son mensajeros de alarma, que tenemos que prestar atención a algo, a una necesidad que tenemos como personas. La etiqueta de positivo o negativo nos lleva a una dualidad que nos conecta con juicios moralistas desde la perspectiva de Marshall Rosenberg, en donde estos juicios moralistas lo que acaban promoviendo es la violencia. La raíz de la violencia, de acuerdo con Marshall Rosenberg, está en atribuir la causa de un conflicto a un adversario, quien sea o lo que sea, hasta un sentimiento, sin ser capaces de detectar qué estamos sintiendo nosotros, nosotras como personas ante ese adversario. Por ello, si etiqueto a los sentimientos que provienen del duelo como negativos, entonces voy a tener que enfrentarme a ellos a través de mis sentimientos positivos. El enemigo a vencer se convierte entonces en los sentimientos negativos, cuando en realidad lo que sucede es que no alcanzo a darme cuenta de que tengo quizá un profundo miedo a afrontar el duelo. No me estoy poniendo en contacto con mis sentimientos y por lo tanto estoy siendo una persona generadora de violencia con las personas o conmigo misma cuando etiqueto a mis sentimientos como positivos o negativos, cuando los contrapongo, ¿no? Estas perspectivas en donde hay cabida para el duelo forman parte eh, de una visión diferente de las cosas. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestras sociedades, en nuestras culturas, no hay cabida para el duelo. Hay otro artículo de un médico, un pediatra de Hoyos López de Madrid. Es un artículo que escribe en 2015 en donde habla sobre el duelo infantil y de que las personas adultas no sabemos cómo hablar de los duelos, de las pérdidas, de la muerte con los niños. Si nosotras como personas adultas estamos experimentando un duelo, generalmente por costumbre hay un temor a mostrar esa vulnerabilidad y más aún si somos hombres. Nos ocultamos ante los niños porque em, no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad. Les damos por lo general muy poquita información y ocultamos nuestros sentimientos y emociones en un intento de evitar que sufran los niños o las niñas, pero negando a la vez con este velo que ponemos, negamos
el impacto real del duelo, el impacto real de lo que nos dolió con esa pérdida, que puede ser la muerte. En el caso del doctor de Hoyos habla de la muerte. Y entonces, en conclusión, ¿cómo le entramos? Bueno, en términos de emociones, sentimientos y sobre todo del duelo, no sería responsable hablar de consejos o recetas. Para empezar, eso es lo que debo de decir. Cada una de nosotras como personas tendremos que abordar nuestros duelos desde una óptica muy particular, una perspectiva muy particular. Sin embargo, sí es posible señalar que una forma de afrontar el duelo es para empezar aproximándonos a nuestros sentimientos, hablarlos, ser acompañadas y validadas como personas en un proceso que nuestras sociedades a menudo etiquetan como negativo. Recientemente he comenzado a utilizar una metáfora para hablar de la necesidad de ventilación emocional de la cual se habla en la psicoterapia Gestalt, como técnicas para hablar de nuestros estados de ánimo y sobre todo en este caso ante el duelo. Y esta metáfora la comparto en este momento porque espero que sea de utilidad. En 2010 yo sufrí un esguince de rodilla y tuve que estar en reposo durante 3 semanas. El dolor fue bastante intenso, me recuperé, pero 5 años después empezaron a retomarse los dolores, de repente apareció un dolor en la rodilla. Tenía que tomar medicamentos para poder caminar, porque me dolía, no podía hacer ciertos ejercicios, estaba en unos talleres que implicaban actividad física y tenía que decir, no puedo porque me duele la rodilla, como hubo un chiste muchos años aquí en México sobre, yo pude haber sido un gran algo, pero me lastimé la rodilla, ¿no? En mi caso sucedió. A finales de 2019 el dolor de rodilla ya me impedía caminar largas distancias sin tener que tomar medicamentos, tenía que tomar desinflamatorios. Así es de que tomé la decisión de ir al ortopedista y luego de varios estudios me dijo que era indispensable operarme. El dolor estuvo presente en la rodilla por esa herida que hubo, ese esguince. Y después la operación implicó más dolor. Hubo dolor en la operación, hubo dolor en el proceso de recuperación, los ejercicios de rehabilitación que por cierto se coartaron por la pandemia, la incomodidad, el malestar, nada fue un proceso sencillo. Sin embargo, la operación fue necesaria y fue necesario afrontar esos momentos de dolor y de incomodidad que vinieron luego de la operación. Hoy en día ya puedo caminar largas distancias, tengo que hacer ejercicio a diario para mantener fuertes los músculos que dan soporte a la rodilla, pero ya puedo caminar. Tengo que hacer ejercicio, tengo que estar manteniéndome en forma. Tuve que bajar 10 kilos de peso. El dolor no ha desaparecido del todo, de vez en vez vuelve. Eso es verdad cuando hace frío, cuando dejo de ejercitarme, pero definitivamente no es el dolor que ya me impedía caminar. Esta metáfora es para representar que algo similar ocurre en los procesos de duelo. A veces es necesario ir al fondo para sanar. A veces es necesario pasar por ciertas incomodidades, hablar del dolor beneficioso. El dolor a lo mejor no se va a ir del todo, ni siquiera el de los duelos o el físico. Siempre queda algún rasgo de esa herida, pero con un acompañamiento, hablando de los ámbitos emocionales, con un acompañamiento a medida de cada una de nosotras como personas, con un mantenimiento adecuado en psicoterapia para la ventilación emocional, con herramientas que contemplen ayudar nuestros procesos. Existen muchas herramientas, hablé hace rato de la meditación, existen círculos de apoyo, hacer ejercicio, ponerme en contacto con la naturaleza, socializar con las personas, con mi familia, con mis amigas, con mis amigos. En fin, hay una gran cantidad de herramientas. Todo eso aporta para ir mejorando poco a poco. Si te interesa el tema, tenemos charlas, talleres y te voy a invitar a que nos acompañes en alguna de ellas si es que te es de utilidad.
¿qué otros temas te gustaría que tratáramos en Acompañarte? Me es importante recordarte que detrás de los temas y las formas de verlos o abordarlos, habemos personas como tú y como yo que nos vinculamos a esas formas de abordarlos desde nuestros sentimientos, tratando de atender ciertas necesidades. Probablemente no siempre vamos a converger, eso es cierto, pero si logramos conectarnos desde los sentimientos y las necesidades, valorándonos como personas por encima de temas y de estrategias para entrarles a esos temas, probablemente nos podemos acompañar mejor. ¿Me acompañas? Espero que hayas disfrutado de este podcast y si te gustó, te invito a que te suscribas y a que lo compartas. Quizá a alguna persona le pueda ayudar a acompañarte en redes sociales y recuerda que es con doble C, acompañarte. También puedes buscarnos como acompanarte.com con doble C y ahí te puedes suscribir a nuestra lista y a nuestro boletín para que lo recibas vía correo electrónico porque tenemos un blog y tenemos este podcast para ti. En el próximo podcast de Acompañarte vamos a hablar sobre el estigma de los sentimientos negativos. No te lo pierdas.